durante toda esta semana tuvimos grandes presentaciones desde la experiencia y desde el conocimiento de invitados nacionales e internacionales en temas relacionados con tecnología, con innovación, con ciencias de la vida, y hoy pues nos acompañan gran parte de este maravilloso grupo de expertos que nos visitan de diferentes partes, tanto del país como de fuera del país, como Estados Unidos, como Argentina, Chile y España. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, doctor Albert, doctor Edgardo, doctora Mabel, doctora Carolina, doctor Daniel, doctora Soledad y doctor Carlos, todos de diferentes especialidades, y pues la idea de este panel es compartir con ellos unas preguntas que son transversales a cada una de esas profesiones y a las profesiones que ustedes hoy por hoy vienen estudiando en nuestra entidad, y tener la oportunidad de conocer sus puntos de vista. Entonces les voy a explicar un poquito cómo va a ser la dinámica. Nosotros tenemos preparado un cuestionario muy corto, vamos a hacer la intervención de cada uno de ellos con un tiempo estipulado pues por temas logísticos, y cuando finalicemos vamos a esperar que ustedes tengan muchas preguntas y tener la oportunidad que desde sus inquietudes puedan ser resueltas por cada uno de estas personas. Invitarlos a que por favor registremos la asistencia, hasta el QR allí en cada una de las pantallas, o que se lo compartan, y finalmente pues agradecerles su paciencia, total concentración, celulares en silencio y atención, por favor. Ahorita chateamos un poquito y revisamos las redes sociales. En este momento pues esperamos que aprovechemos este espacio. Entonces, bienvenidos, y vamos a empezar. Como dicen, el tiempo es oro, y queremos pues ya también permitirles el descanso a nuestros invitados. Bueno, nuestro panel lo hemos denominado "Cómo innovar y emprender en el contexto de la revolución 4.0 con responsabilidad social", y para ello pues un concepto con el que vamos a partir es el de Industria 4.0, haciendo referencia a que esta es una política económica basada en estrategias de alta tecnología, caracterizadas por la automatización, la digitalización de los procesos y el uso de tecnologías. Igualmente por la personalización de la producción, la prestación de los servicios y la creación de negocios de valor agregado, y por las capacidades de interacción e intercambio de información entre humanos y máquinas. Es entonces como vemos que el mundo está realizando esfuerzos a nivel de política gubernamental, estratégica, para difundir las tecnologías y los beneficios que la incorporación de la Industria 4.0 trae a las empresas y a la academia, al igual que para su implementación, y como una estrategia nacional para desarrollar las ventajas competitivas pues de cada uno de los países de las cuales somos partes. Frente a esto, nos gustaría saber cuáles son las principales lecciones aprendidas entre desafíos y buenas prácticas respecto a las líneas de investigación universitaria y su impacto en la sociedad, además de conocer un poco cómo han sido afrontadas desde su trayectoria profesional y académica. Entonces, no sé cómo iniciamos, si un orden, o Albert, que me está sonriendo, me dice yo empiezo. Listo, entonces David nos va a ayudar con el tiempo. Muy bien, muchas gracias, Ángela. No sé cuánto tiempo, qué tal es el 2 minutos. Muy breve. Yo creo que una de las cosas que caracteriza a la industria 4.0 es el conocimiento, ¿no? Y el lugar donde se produce el conocimiento son principalmente, que no solo las universidades. El tema está en cómo somos capaces de llegar y que eso tenga impacto. Esto no me lo cuente. El tema en muchas ocasiones es cómo conseguir que este conocimiento que hacemos tenga impacto. Y por llevarlo al país de donde vengo, España es el 9º país en producción científica mundial, pero está el 30 y algo en impacto. Y ahí tenemos una brecha muy grande para aprender. Para mí lo importante y uno de los puntos a acometer es la innovación. Es capaces de transformar parte de esa ciencia que hacemos en innovación, en productos tangibles que beneficien la vida de las personas. Gracias. Pasó la prueba. Bueno, vamos a seguir como en orden. Sí, yo creo que vamos ahí a lo que salga. Les pido perdón, ya después de una semana acá estar hable y hable, ya mi garganta está afectándose. La experiencia que yo visualizo más bien es como una parte de lo que dijo una vez Fukuyama, que las naciones y los estados tienen diversidad de tiempos. Hay países como en Costa Rica que podríamos decir que están como en el 2000, 1990, y no podemos clasificarlo igual como un Haití. O
también las regiones. En mi experiencia, que he participado en diversas actividades de preparación y capacitación de pymes, uno puede ver la falta de información, tal vez hasta básica, que tiene una pequeña o mediana empresa. La responsabilidad de las universidades es trabajar activamente entre investigación, acción activa, pero empeñar, mejorar y facilitar el conocimiento que algunos de nosotros tenemos, que ustedes están adquiriendo para el beneficio de estas empresas, y poder llevarlas de la mano a que realmente estén en el tiempo y en el modelo social, económico y además especialmente ambiental que nos está pidiendo la Revolución 4.0. No podemos pensar que por un lado va la academia, por otro van las grandes empresas y por otro lado, olvidadas ahí en un saltito de sapo, las pequeñas o medianas empresas. Tenemos que articularnos todos, porque yo siempre he dicho, no estamos en un archipiélago, todos estamos en una misma zona. Cuando hay una afectación económica nos afecta a todos. Parecido, y realmente lo ustedes vieron, el COVID, una afectación de salud que nos afectó a todos. Entonces nuestra obligación, y lo digo yo como profesional en docencia, es facilitar el conocimiento y ayudarles a los que menos tienen a adquirir este conocimiento. Bueno, muy buenas noches. Lecciones aprendidas de la Revolución 4.0 y todo lo que tiene que ver con conexión de conocimiento. Yo creo que una primera lección de lo que estaba haciendo desde la función pública y desde lo empresarial es que necesitamos realmente apropiar lo que es Revolución 4.0. Tenemos que partir por ahí. No hay mucha creatividad, pero realmente no tenemos el ADN en nuestras empresas, en nuestra academia, en la innovación social. Entonces ahí tenemos un reto muy grande, porque si bien es cierto, hay muchos procesos que se están sistematizando, que se están automatizando, y de manera individual los sectores y las organizaciones empiezan un proceso de automatización, no se integra, digamos, esto a la sociedad. Esa es una primera lección aprendida, digamos, de este camino, pero una segunda lección aprendida es que quien primero se tiene que modernizar y entrar en la onda de la Revolución 4.0 es el Estado. Porque si no tenemos un Estado automatizado, sistematizado, con cifras claras, con datos claros, ayer decíamos y hablábamos, podemos tener un montón de datos, pero lo importante no son los datos, lo importante es el análisis de los datos para poder construir políticas públicas, estrategias eficientes, coherentes con las necesidades. Lo tercero, digamos, como lección aprendida, es que cuando nosotros hablamos de una revolución, tendríamos que estar pensando que la revolución debe ser para todos. Pero en Colombia, por ejemplo, y en los países en Latinoamérica, nosotros no podemos hablar de una revolución para todos, porque las condiciones de las regiones, esta heterogeneidad, esta capacidad en infraestructura, de talento humano que hay en las regiones, a veces no nos permite responder de la misma manera. Entonces esto genera realmente una ruptura y una fractura en el que no podemos dar una continuidad a ese país integral. Sí, esto es un reto que tenemos muy grande, aunque yo sé que luego vamos a hablar de retos, pero es un reto que tenemos muy grande, pero lo hablo porque es una lección aprendida. No podemos mirar a todo el país de la misma manera, porque las capacidades es distinto y en cada una de las regiones es distinto y en cada uno de los departamentos es distinto y en las universidades. Y quiero terminar con lo siguiente, hay un tema de percepción. Yo, por ejemplo, no conocía la UCEBA y de verdad me voy súper feliz de lo que estoy viendo en esta universidad, una universidad chiquita, una universidad de región que está haciendo todo lo posible para nivelarse, digamos, a los avances de la sociedad. Pero cuando nosotros vemos esto desde aquí, de una universidad pequeñita como UCEBA, creemos que no hay una oportunidad de cambio, ¿sí? Y cuando la gente ve a UCEBA desde afuera dice, ay no, esa universidad no.
pero ahí hay, digamos, una oportunidad muy grande, y es que hay mucho talento. Entonces, creo que esa es otra lección aprendida desde mi ejercicio, digo, desde lo empresarial y lo funcional, es que ignoramos a veces esos talentos y esas capacidades que hay en las regiones, y por lo tanto no generamos una conversación equitativa para poder nivelar, digamos, a todos los actores del ecosistema. Yo creo que además de lo que ya mencionaron, hay un punto importante. Cuando nosotros hablamos de Industria 4.0, no sé, me atrevo a decir que el 40% del tema es tecnológico, pero que hay un 60 o 70% de otros factores que influyen, como la innovación. Y creo que desde las universidades y desde la parte académica también somos los llamados a gestionar mecanismos de colaboración. Así como nadie innova solo, el tema tecnológico tiene unos costos muy altos, pues que de alguna manera debemos buscar cómo integramos al gobierno, a diferentes actores, a la sociedad, a las empresas, mirar cómo hacemos para generar asociaciones, para, digamos, hacer investigación de forma más eficiente. Pero un primer paso es estudiar cuáles serían mecanismos de innovación colaborativa viable. Yo creo que añadiendo como a los comentarios anteriores. Creo que podemos poner eso. Ok, sí, perfecto. Bueno, sí. Sí se escucha. Sí se escucha. Daniel Murillo, de la Universidad Nacional de Costa Rica. Vale, muy buenas noches. Yo creo que una buena práctica, vamos a ver, yo vengo de una universidad que tiene un principio, es el principio de la autonomía. Es el principio de la autonomía, y eso implica que las universidades tienen el poder de gobernarse y decidir qué hacer presupuestariamente, definir sus líneas de investigación, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en mi universidad no hay representantes del Estado. Todos los representantes que están ahí son electos a lo interno de la universidad por la comunidad universitaria. No hay representantes del Estado ni hay representantes, por ejemplo, de egresados, como los hay aquí. Y eso plantea ciertos beneficios, pero también ciertos retos, ¿no? Todo gobierno define una serie de estrategias y objetivos que necesita alcanzar en términos económicos y de desarrollo social, y se plantean desde los entes gubernamentales planes de ciencia, tecnología e innovación, por ejemplo, que definen líneas estratégicas a nivel país. Pero también, como en muchos países de Latinoamérica, no todas las necesidades que vienen de esos planes no recogen todas las necesidades de todos los territorios, ¿no? Hay particularidades dentro de la lógica territorial que no precisamente logra ser tomada dentro de esos planes estratégicos a nivel nacional para desarrollar ciencia, tecnología e innovación. Y ahí viene algo muy importante dentro de la academia, ¿no? Y dentro de la transformación, dentro de la industria 4.0, cuando hablamos del conocimiento, y dentro de la gestión de la innovación, y es precisamente la gestión del conocimiento. La gestión del conocimiento implica la generación, la compilación, el análisis y el uso del conocimiento para cumplir objetivos, ¿vale? Y esos objetivos pueden ser planes estratégicos a nivel país, que es importante, ¿no? Como universidades públicas, dar respuesta a objetivos macro en términos de política pública, pero también responde a atender problemas particulares que existen en territorios. Es difícil lograr realmente generar un impacto si no existe una base, ¿no?, a nivel país de un sistema para la gestión del conocimiento, que precisamente permita articular, por ejemplo, a nivel universitario, distintos observatorios o distintos académicos que generan conocimiento, pero
también viéndolo desde a nivel país, es difícil si no hay un sistema que permita realmente utilizar ese conocimiento que se genera en las universidades, en los centros de investigación, por ejemplo, para precisamente aportar a esos objetivos. Entonces creo que una buena práctica es ver el desarrollo de la investigación, junto con lo que dijeron mis colegas, desde una perspectiva sistémica, pero también entender que el conocimiento no solo se genera, sino que el conocimiento necesita ser gestionado y utilizado, porque escribir un paper no quiere decir, o que me den citas. Yo cuestiono mucho el tema de recibir citaciones. Eso no precisamente quiere decir que ese conocimiento logre realmente llegar a las personas que lo necesitan, ¿no? Eso es un poco el tema de la gestión del conocimiento. Eso sería. Bueno, sumándome a lo que han dicho los otros panelistas y resumiendo un poco, creo que es súper importante eso de ser súper respetuosos de los contextos, de la región, de las buenas prácticas, ¿cierto? No esperar y no pretender que la academia o nosotros como académicos tenemos el conocimiento absoluto y lo vamos a llevar sin conocer, sin saber cuál es. O sea, creo que lo principal es tener un diagnóstico claro y preciso de la realidad, de una determinada realidad. Obviamente mirando hacia un futuro, proyectándose desde digamos, las comunidades cercanas también, pero creo que hay que ser súper respetuoso de los contextos, de las realidades. Por otro lado, saber que mi conocimiento no es absoluto, y como no es absoluto, necesito crear también comunidades educativas, y desde la academia también, ¿verdad?, desde el trabajo entre otras disciplinas. Si yo no sé trabajar con otro, ¿cómo voy a llegar a hacer una buena investigación y a tratar de hacer innovación en una determinada realidad? Y eso, y para terminar eso, es respetuoso, insisto en esto, el respeto por los contextos, que no son objetos de investigación, sino que son sujetos participantes, como ayer se comentaba también. ¿Sí? Eso, gracias. Sí, buenas noches a todos. Yo vengo del campo de la educación. Creo que la revolución 4.0 es un hecho y, sin embargo, hay muchos que no han participado aún. La pandemia dentro del campo de la educación ha sido un gran golpe, porque de un día para el otro los educadores tuvimos que arreglárnosla para cambiar las formas de dar clases, de enfrentar la virtualidad, cuando mucha gente, muchos docentes no tenían ni siquiera su computadora. Vengo de Argentina, y muchos, pero por sobre todas las cosas, muchos alumnos no tenían cómo acceder. Entonces, de repente, durante la pandemia, lo que ha ocurrido ha sido que se han desnudado las diferencias en cuanto a la accesibilidad a tener derecho a esta revolución, que no les ha llegado a todos. Tiene que haber accesibilidad hacia la tecnología. Para eso el gobierno ha impulsado, en Argentina ha intentado impulsar la entrega de pequeñas laptops para chicos de bajos recursos, pero ha sido totalmente insuficiente. Creo que el gran desafío acá representa, por un lado, en la educación ha sido un gran aprendizaje para la gran mayoría de los docentes que de un día, literalmente de un día para el otro, han tenido que cambiar su forma de enseñanza y adaptarse, y para muchos que son poco acostumbrados, o podríamos llamarles inmigrantes digitales, o sea que han tenido que aprender la tecnología de un día para el otro, lo han tenido que absorber a como venga. Entonces creo que estamos todavía en una serie de desafíos tremendos en lo que a educación se refiere, pero a la misma vez hay una cuestión que tiene que ver también con una
con una parte sistémica y que tiene que ver con la economía y las políticas que se puedan llevar adelante en los distintos países que tengan que ver con esta mejora para la accesibilidad a la tecnología, para que haya mayor igualdad. Básicamente para mí ese ha sido el mayor desafío. Parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo. Vamos a introducir a nuestros invitados al siguiente paradigma. Precisamente la pandemia, de ahora la recuperación post-pandemia, ha dejado muchísimos interrogantes, prácticamente en todos los sectores que han resultado afectados. En el actual contexto, la sociedad del conocimiento converge muchas reflexiones y actuales desarrollos al respecto. Algunos muy cuestionados como las ciudades inteligentes, las Smart Cities, y ahora el Smart Rural, y abren precisamente nuevos interrogantes acerca del potencial de trabajo colaborativo, coworking, la innovación colaborativa con inclusión social, aterrizándose en lo local, e inexorablemente implica la coordinación entre el ecosistema de emprendimiento regional, los actores sociales, la presencia, posición del actual gobierno, halagueña o no, respetable, cuestionada o no, pero eso es otra discusión que no queremos hacer hincapié. El sector empresarial, la academia y los demás stakeholders. Para romper precisamente con esos paradigmas se requiere la aplicabilidad y sobre todo la pertinencia oportuna, pero se llama poderosamente la atención sobre la dinamización, el empoderamiento, el compromiso de los multi-stakeholders y que traiga consigo el apalancamiento tanto del capital físico, intelectual y social bajo el modelo de innovación enmarcado dentro del fenómeno de las N-hélices. Con base en lo recreado hasta aquí, les planteamos muy respetuosamente el siguiente cuestionamiento desde su propia óptica. ¿Cuáles consideran ustedes que son los limitantes que más obstaculizan la resolución de los retos más importantes de la región frente a la industria 4.0 y la innovación que deberían ser resueltos desde la academia? Vamos contigo. Vamos a cambiar el orden. Cuando se trata de avance del conocimiento, creo que lo más importante y el reto más grande es la posibilidad para que se pueda avanzar en el conocimiento. Y para eso necesitamos de la tecnología y de todas las formas que podamos sacarle provecho. Creo que ese es lo que más necesitamos. De manera tal que yo he tenido la suerte de trabajar en la educación con las posibilidades de tener acceso a las clases virtuales, con todos mis alumnos teniendo los medios suficientes, pero ha habido colegas también que han tenido que trabajar enviando lecciones por WhatsApp y quizás sin saber si llegaron a destino. Creo que el reto es que el avance del conocimiento tiene que darse y tenemos que ser, cuando los recursos no alcanzan, tremendamente creativos e innovadores, y ahí está la responsabilidad nuestra en este momento, y cuanto mayor la responsabilidad sobre ustedes, los futuros líderes en la sociedad, para llevar adelante eso, ¿no? Creo que ese es el mayor reto. Bueno, yo también, yo también vengo del área de educación y cuando me plantearon esta pregunta, precisamente llegué a lo mismo que comentas, que también vienes del área de la educación. Los recursos, y la pandemia esto sí lo manifestó, los recursos, creo que una de las principales limitantes, y la pandemia también manifestó esto de las inequidades, ¿cierto? Yo vengo de Chile, trabajo en una universidad de región, en la Universidad de Valparaíso, y sí también me encontré con muchas realidades que ahí tuve que ser creativa. Entonces, para poder resolver y llegar a todo ese grupo de estudiantes que a veces ni siquiera nos encontramos con casos que ni siquiera tenían internet, o sea, a ese nivel. Entonces, claro, y yo creo que en muchos casos pasó, pero creo que desde las limitantes son los recursos económicos, las inversiones que se hagan,
y que sean equitativas, que sean para todos y todas. Suena a lo mejor algo súper utópico. Creo que tenemos que partir, insisto en eso también lo que decía antes, desde cada región, desde cada contexto, desde cada universidad, de las necesidades que tiene cada universidad y también desde cada grupo, desde cada carrera y también desde cada estudiante. La pandemia nos dejó claro que en este caso para mí las limitantes son los recursos, los bloqueos creativos y las inequidades sociales. Vale, muchas gracias. Vamos a ver, yo creo que justamente hoy estábamos en un taller donde hablábamos con un grupo de empresarios y estudiantes sobre qué era lo que les dificultaba innovar o les impedía innovar, ¿no? Entonces hablamos desde cuestiones relacionadas con la política pública, que estaba arriba, ¿verdad? Era lo que estaba más arriba, que es precisamente la falta de apoyo que tiene el Estado con relación a qué, con relación a los recursos, con relación a la complejidad burocrática, con relación al tiempo, ¿no? La competencia, la dificultad del mercado para competir, es decir, de llegar y entrar a un mercado y a generar algo nuevo y que logre sobrevivir en ese mercado cuando ya hay otros actores que tienen más cuota de mercado o existen desde hace más tiempo. Y también habían factores que estaban estrechamente relacionados con la persona, ¿no? Como la zona de confort, como sentirnos cómodos, la inseguridad, o un poco el tema de qué perciben las demás personas de mi entorno con relación a la hora de que yo voy a crear algo nuevo. Y me pareció sumamente interesante, ¿no? Porque desde la lógica sistémica de la gestión de la innovación está en el centro, y desde los sistemas de innovación a nivel nacional, si los entendemos en un sentido más amplio, la innovación necesita una serie de soportes para poder existir, ¿no? Entonces necesita recursos, necesita política pública que la habilite para que se pueda desarrollar, ¿vale? Necesita cultura. ¿Y cuáles son dos aspectos claves cuando estamos hablando del desarrollo de una cultura de innovación? Uno, tiene que ver con el desarrollo de habilidades y competencias en las personas para el desarrollo de procesos creativos, y ahí podemos hablar de investigación, ¿no? De crear y generar conocimiento, hacer un desarrollo tecnológico o hacer arte también. Y otro tiene que ver con la capacidad que tienen las personas para gestionar el cambio. Entonces, es difícil que exista una cultura de innovación si las personas no tienen las competencias o el conocimiento para crear cosas, y si tampoco tienen la capacidad para ser ágiles y adaptarse al cambio. ¿Cuánto tiempo tengo? Perdón. Ok, ya, perdón. Bueno, entonces un poco es verlo desde esa perspectiva sistémica, ¿no? Hay muchas limitantes, pero esas limitantes hay que verlas como un todo y hay que abordarlas de manera integral. Okay. Yo ahí viendo un poco el año pasado, en parte de así mejor. Pues pensando un poco en esta temática, el año pasado, en parte de tuve la oportunidad de colaborar con investigadores acá de la universidad y de otras partes, y hicimos un análisis del ecosistema de innovación para diferentes actores en el Valle del Cauca, y es totalmente compatible con lo que dice Mabel, la capacidad empresarial, la capacidad de las personas, no más en esta región que me imagino que podemos extrapolarle a lo que pasa en Colombia, es totalmente heterogénea. Entonces encontramos zonas del país donde posiblemente los microempresarios ni siquiera tienen acceso a internet, ¿sí?
así como encontramos, no sé, algunas industrias tractoras, encontramos de todo tipo de industrias, y yo creo que un llamado de las universidades de pronto empezar a caracterizar las necesidades de no solamente de recursos, sino de generación de estas de generación de este conocimiento, no solo enfocado a la gran industria, no solo enfocado a la gran tecnología, sino mirar cómo logra que la pequeña, la mediana empresa, que por cierto es más del 85% de las empresas del país, puedan empezar a traer todo este tema de tecnológico, todo este tema de innovación dentro de sus compañías como un motor de crecimiento. Entonces, yo creo que las universidades y los centros tecnológicos y los centros de gestión están llamados a generar programas también enfocados, no sé, para pymes, para pequeñas empresas, y mirar también en términos de mejoramiento de cultura ciudadana de digitalización, que también tuvimos la experiencia de hacer el estudio, y nuevamente es súper heterogéneo. Hay zonas o regiones del departamento, que me imagino que también debe ser así en el país, donde esta cultura digital es realmente baja en los ciudadanos. Y también tenemos pues unas edades que vale la pena mirar cómo los ayudamos, cómo gestionamos programas pues como para mejorar pues su cultura de digitalización. Bueno, yo quiero nada más mirar para lado y lado: España, Costa Rica, Chile, Argentina, educación, ciencias de la tecnología, por aquí, comercio, un panel de un montón de profesiones, de un montón de países, de diferentes regiones. Esto es el mejor ejemplo de algunas limitantes, y es que yo creo que como seres humanos no hemos aprovechado la capacidad que tenemos para integrar conocimiento. Esa es la primera limitación, porque yo siempre he pensado, desde la universidad yo he sido docente, emprendedora, innovadora social, media loca a veces, pero siempre he pensado que desaprovechamos la capacidad que tienen los seres humanos de conectar pensamientos. O sea, el ser humano casi no conecta el pensamiento lateral. Siempre nos queremos ver con los mismos, ¿no? Y hay más oportunidad de innovar y de crear entre un matemático, un biólogo y un administrador de empresas, porque tenemos ópticas distintas, visiones distintas y conocimientos distintos. Y esa es la primera limitante, una capacidad o una incapacidad de no generar un conocimiento integrativo, inclusive en las universidades. Yo siempre me he soñado como un grupo de estudiantes de administración de empresas, de biología, de biotecnología, de agronomía, puedan hacer una tesis los 4 para una comunidad en donde cada uno aporte su conocimiento. Pero eso no pasa en las universidades. Desde las universidades estamos fragmentados porque a un administrador de empresa no se le permite hacer una tesis de un biólogo, ¿no? Y eso es completamente factible y es completamente posible. Yo soy de las áreas de las biológicas, y cuando estaba en la universidad hice física 1, física 2, física 3, física 4, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, me iba a la ingeniería, y de verdad que eso me permitió ser un poco la loca que soy ahora. Entonces, limitación: hay que tener un pensamiento integrativo, hay que tener un pensamiento lateral. Una segunda limitación para que la revolución industrial realmente sea eso que nosotros queremos y que transforme esta sociedad es que los académicos necesitamos estar más en estos espacios de toma de decisión y de construcción de políticas, ¿cierto? Porque muchas veces las políticas son desacertadas porque quienes hacen las políticas a veces no conocen realmente lo técnico, el campo técnico. Y hay una complementariedad muy importante, porque necesitamos saber hacia dónde queremos ir. Y ahí va mi tercera limitación, y es esa limitación en la que no hemos alineado
no hemos construido un futuro posible para todos. Cada quien tiene su futuro posible y hace lo que cree que tiene que hacer en ese futuro posible. Entonces, hay aquí un reto muy grande, porque si cada quien está, digamos, trabajando de una manera como cree que tiene que trabajar, el sector industrial dice, no, bueno, Colombia tiene que desarrollar productos biocosméticos. Bueno, ese es lo que se me ocurre porque yo trabajo en eso. Pero no, el Estado dice no. Colombia lo que tiene que trabajar es productos alimenticios, y resulta que las políticas públicas se hacen para productos alimenticios, pero la capacidad está para productos biocosméticos. Entonces, si nosotros no alineamos esas políticas públicas con la capacidad que tenemos, ¿cierto?, con el potencial que tenemos, ahí ya tenemos un problema, porque la tecnología no se manda sola. O sea, la tecnología es simplemente una herramienta, nada más. Respecto a otras limitaciones que están muy ligadas a esto, y es cómo nosotros logramos realmente trabajar desde las universidades, porque estamos hablando desde las universidades, una educación que nos permita fomentar habilidades y promover talentos basados en las oportunidades que tenemos como país, como territorio, como planeta, y no siempre las necesidades. Yo tengo una diferencia muy grande, y es que cuando nosotros hacemos políticas públicas estamos hablando sobre las carencias, ¿no? Y aunque eso es importante, eso nos da una dimensión distinta, una visión distinta de las cosas. No tenemos agua, no tenemos acueducto, no tenemos energía, no tenemos hospitales, no tenemos nada. Pero cuando nosotros pensamos que tenemos ríos, ¿cierto?, tenemos la posibilidad de tener rayos de sol, que tenemos energía, que tenemos viento para producir energía eólica, entonces nuestra creatividad y nuestra innovación se direcciona a la solución del problema, no a la carencia, a la necesidad. Entonces, esa visión, esa narrativa es importante, porque construimos políticas públicas que nos permitan utilizar las potencialidades, y por lo tanto eso lo podemos transferir al sector educativo, al sector académico. No sé quién estaba copiando, ¿usted a mí o yo a usted? Porque yo iba casi lo mismo que iba a decirte. Telepatía. No, es que yo estaba leyendo lo que estabas copiando como notas. Entonces ahí porque la limitante más grande que veo yo desde el punto de vista que he sido académico, cargo público, empresario, todo lo que a ustedes se le ocurran, he andado haciéndolo en esta vida, desde criar vacas hasta vender huevos de gallina, es la ignorancia, pero ignorancia de las realidades. Cuando uno está en academia, los académicos olvidan la realidad existente fuera del aula. Cuando usted es político, olvida las realidades desde el punto de vista político. Cuando ustedes, digamos, yo estoy dando un curso ahorita de administración en esto de los ojos, ¿cómo se llama? Ocular, gracias. Y los muchachos no saben absolutamente nada de números, nada de empresas, no saben absolutamente nada. Y uno les dice, ¿cuál es el punto de equilibrio de una óptica? No lo saben. No hay esa articulación que estaba diciendo la compañera del conocimiento. Es una ignorancia completa y muy fuerte a la hora de aplicarlo. Entonces, ¿qué vivimos? Vivimos, perdón por decirlo así, en un mundo de ignorancia. Estoy rodeado de lo que me gira nada más, pero ahí no veo nada más. No salgo. Las políticas que generan el gobierno están manipuladas o ejecutadas desde el pensamiento, pero no lo bajamos a la sociedad. Ni subimos a la sociedad para que nos digan cuáles son los grandes problemas. Cuando uno ve una campaña política, ¿qué es lo que dice la gente? Los políticos no me escuchan. Cuando un estudiante está, ¿qué dice? Es que el profesor no me escucha. ¿Qué es lo que necesitamos? Salir de esta ignorancia, salir de este desconocimiento e integrarnos como una comunidad. Realmente empezar a pensar y actuar de manera conjunta, lo que fue lo que primero te dije, trabajar articulados y especialmente generar acciones, políticas, proyectos, trabajos de manera integral y una manera de análisis que permita solventar los problemas. Si se me robó todas las ideas. No me dejó nada, estoy repitiendo, haciendo un resumen de las cosas que uno puede o debe aplicar de manera conjunta. Ese fue el resumen que yo hice de lo que usted expuso.
Muy bien, muchas gracias. Yo casi debería hacer varias previas a responder esta pregunta. Cuando uno intenta identificar cosas y viene de otro país, lo primero que tiene que ser es muy cauto y muy honesto. Uno viene de una realidad diferente, que no es ni mejor ni peor, pero que es diferente, e intentar identificar aspectos, cuestiones, factores limitantes puede ser peligroso. Por tanto, hay que coger... ¿me he quedado mudo? ¿Se me escucha igualmente? ¿Sí? ¿Te escuchas? Sí, tengo un chorro de voz. No, ahora, casi. Sí, por la orientación. Ahora sí. Por tanto, los factores limitantes que yo les voy a decir, pues son los que yo veo, ¿de acuerdo? Muy influenciados por lo que yo he hecho hasta ahora y por donde he estado, lógicamente. Lo segundo es que he venido aquí y he venido a aprender de ustedes y me parece maravilloso porque encontrar estos factores limitantes, para encontrar estos factores limitantes está esto que hacemos hoy, discutir entre muchas personas, porque esta discusión que estamos teniendo aquí, ahora entre nosotros, después la continuamos y ayer la teníamos y anteayer también la teníamos. Por tanto, me parece maravilloso y genial que una universidad, que una zona, el Valle del Cauca, sea capaz de buscar más allá de sus fronteras respuestas a sus preguntas propias, y eso me parece extraordinario para la propia universidad y para sus integrantes. Creo que, y siguiendo un poquito la cuestión con Daniel, estábamos, y lo he comentado esta tarde con el doctor Daniel Murillo, esta tarde con personas de industria, hemos identificado diversos factores limitantes. Estábamos también el otro día con estudiantes, estuvimos con profesores, ¿no?, mirando a ver qué sucedía. Y yo mi experiencia es que para responder esto hay que responder en dos tempos, o con la mirada puesta en dos posiciones, una mirando al presente y otra mirando al futuro, con las luces largas. Mirando al presente, yo creo que hacemos una ciencia extraordinaria en las universidades. Es impresionante, en esta y en todas. Después nos peleamos y me parece que la siguiente pregunta viene por ahí. Si me lo reconocen, no me lo reconocen. Sabemos muchísimo. Hacemos grandes cosas en las universidades, pero tenemos un gran problema, y ahí la doctora Mabel lo ha dicho, y la doctora Soledad también, es el problema de la lateralidad y el no saber trabajar con grupos diferentes, cierto, pero hay un grupo con el cual el profesorado no sabe trabajar, que son los empresarios, y los hemos visto hasta ahora prácticamente como adversarios. Yo creo que si queremos innovar, el profesorado tiene que ser capaz de ver a los empresarios no como adversarios, sino como aliados, que tienen una porción de conocimiento, sí, conocimiento, el conocimiento productivo, ese que no sabemos nosotros. Nosotros somos tremendamente engreídos, nos creemos que lo sabemos todo, incluso producir. No sabemos innovar, y tenemos que empezar a ser capaces de colaborar con otras áreas, y estoy totalmente de acuerdo con biología, yo que soy físico de formación y electrónico de formación, con biología, con contabilidad, con educación, con todas, ¿de acuerdo? Especialmente los que somos del área más tecnológica, con las ciencias sociales, pero es que también tenemos que saber trabajar con el sector productivo, porque si no, lo que nosotros hacemos sirve para hacer un paper que está muy bien, que llena una estantería, muy bonito, y ayuda a las acreditaciones, pero nada más. Y ese para mí es el primer factor limitante. Pero hay un segundo factor. Ese primer factor limitante es tarea del rector y del vicerrector, porque tienen que ser capaces, y lo digo así de claro, si están los profesores de acuerdo o no, hacerles entender esto. Y esto es importantísimo. Tienen que entender cada profesor, cada profesora, pero es un trabajo arduo, duro, y hay el máximo de ánimo para ello. Pero hay una respuesta que se hace con las luces largas, y es que esa innovación y ese reto solo va a permear de forma a largo plazo, no poniéndole un trabajo al rector, sino poniéndole un trabajo a la mayoría de ustedes, que si no me equivoco sois estudiantes.
¿De acuerdo? El principal trabajo lo tenéis vosotros y es a través del cambio de vuestro ADN. Tranquilos, no os quiero inocular ninguna cosa rara para que seáis una lagartija el día de mañana, pero sí que seáis emprendedores. Y ser emprendedor no significa necesariamente montar una empresa mañana, sino tener el chip puesto para cambiar aquellas cosas que toquen, sea a través del emprendimiento social, del emprendimiento montando una empresa o del intraemprendimiento. Y yo creo que es ahí donde vosotros seguro que tendréis la capacidad de cambiar y saltaréis ese factor limitante que tenemos. Me pasa mucho. Vamos a quitar unos minutos en la última pregunta, no mentira. Bueno, entonces yo les quiero contar que durante todo este proceso de organización y de ejecución de este encuentro UCEVista, nos hablábamos mucho, ¿cierto? Entonces la comunicación jugó un papel importantísimo en este proceso, rompiendo las barreras geográficas, las costumbres, porque a veces tuvimos inconvenientes en los términos en que nos hablábamos, en las confusiones pues que se podrían generar, hasta en decir te puedo tutear, ¿cierto? Bueno, entonces también eso digamos que a veces se convierte en una barrera y en esta semana que ya ejecutamos pues todo el evento, también veíamos cómo nuestros conferencistas, algunos conectados virtualmente, otros pues presenciales como ustedes, trataron de plasmar en unas presentaciones de fácil entendimiento en aspectos muy técnicos, pero lograrnos conectarnos pues con la temática y generarnos esa inquietud. Entonces se me quedó hoy una frase de un conferencista que se conectó virtual, un doctor científico en ciencias de la computación en Estados Unidos, y cerró con esta frase que la traigo a cotación para continuar con nuestra siguiente pregunta. El mundo se abre cuando se comparte el conocimiento, y eso nos llevó a identificar que hoy las universidades vienen definiendo políticas de investigación que involucran tanto al sistema de educación superior como al sistema científico, tecnológico y de innovación, sistemas más amplios en el que la educación superior se inserta, de allí que son retos permanentes, la consecución de recursos financieros, el trabajo concertado entre los investigadores multidisciplinarios, la inserción del sector productivo que mencionaba el doctor Cirera, por la demanda de conocimiento endógenamente producido, la credibilidad en el sector educativo en relación con los procesos de investigación, cuya apropiación genere en perspectiva de nuevos aciertos, mayor inversión y en definitiva la visión estratégica en la comprensión de las políticas de ciencia, tecnología e innovación que orientan las decisiones de un país. La inclusión en la transferencia de conocimiento se convierte en un verdadero desafío estratégico. La academia actualmente, además de señalada, ha sido significativamente muy cuestionada. Las políticas educativas, los mecanismos de reconocimiento de créditos de la transferencia universitaria, la divulgación casi que exclusivamente en papers que solo leen en Europa y Estados Unidos, la aplicación de saberes en muchos casos sin el fomento de un diálogo de saberes, oportuno, lo consideramos creo que al unísono, que es aquí en la academia donde se deben hablar esas cosas y no donde. Y es precisamente con el ánimo de hallar un punto de encuentro. Entonces nuestra pregunta es, hoy existe una brecha comunicativa en la transferencia de conocimiento que minimiza el impacto que tienen los proyectos investigativos en cada una de las regiones. ¿Qué estrategias podríamos utilizar para conectar el conocimiento a todos los actores? Intentaré compensar lo que me ha pasado antes. Yo creo que vivimos, en España se dice nos hemos pasado 3 pueblos. Yo me parece que se entiende suficientemente bien. No solo yo con el tiempo antes, que probablemente, sino todo el sistema científico. Nos hemos vuelto locos con las publicaciones, con los factores de impactos, con el número de citas. En Europa está habiendo una discusión muy grande acerca de esto, porque eso no significa que seamos mejores, ni muchísimo menos, ni que hagamos mejor ciencia. Eso en primer lugar. Paradójicamente, además, muchos gobiernos están exigiendo acreditaciones a las personas o a las universidades. Y podríamos llegar a la estúpida idea de que una universidad como la Universidad del Cauca, la Universidad de Barcelona o la Universidad de Valparaíso de Chile, como están acreditadas, son mejores que Oxford, que no es acreditado. Estúpido, ¿verdad? O que un servidor que está acreditado para unas ciertas figuras es mejor que Einstein, y aunque compartamos el Nobel, aunque compartamos el nombre,
¿Qué más quisiera yo? Aunque compartamos el nombre, obviamente Einstein era mucho más sabio que yo, aunque él no estuviera acreditado. Por tanto, atención que las políticas públicas nos engañan. Yo creo que lo que debemos hacer ahí es ir a buscar el impacto, y el impacto precisamente en nuestra región, y es ahí cuando superaremos parte de la brecha. ¿Qué vamos a ver? Yo lo que pienso es romper paredes, romper esas extramuros, romper esa cuarta dimensión y llevar a los estudiantes realmente al campo. Cuando el estudiante, desde su creación, como decía el compañero, le conformamos ese ADN de ir a investigar, a trabajar al campo, a romperse el lomo, como decimos nosotros, realmente cuando llega un cargo político, un cargo gerencial, va a conocer esas necesidades y va a poder decir, eso lo aprendí en la universidad, en un libro, no, lo aprendí en el campo. Ejemplo, a mí me ha tocado en la Universidad Latina en Costa Rica, es considerada de los chiquitos de plata y lo demás, ponerlos a trabajar en empresas que no tienen nada, y que me llegue el estudiante y me dice, profe, ahí no hay nada de lo que me enseñaron en el aula. Profe, esta señora hace unos manteles, ¿qué la voy a poner a hacer? Eso no lo dice el libro. Invente, actúe, aplique su conocimiento desde el nivel más bajo al nivel más alto. ¿Por qué le enseñamos en la universidad? Claro, trabajar una super empresa, una empresa de millones de dólares, pero la realidad es que en el caso de Costa Rica y en esta área, más del 90% de las empresas son pymes. Y no, esas pymes no están escritas en los libros, están escritas en la calle. Cuando logramos sacar al estudiante a la calle a trabajar, cambiaremos ese ADN y los convertiremos realmente en lagartijas bien trabajadas que sabrán aplicar su conocimiento. Y estos chips de transferencia están funcionando muy bien, estamos en la revolución 4.0, usted fue el que empezó a hablar de lo que yo voy a hablar. Yo creo que una de las estrategias que podemos utilizar es el diálogo de saberes. Esto es muy arcaico, muy básico, pero básicamente las comunidades indígenas y afros del planeta nos han enseñado que la tradición oral es una técnica, un método y una forma que ha permitido que muchas cosas trasciendan. Se han perdido muchas, es verdad, ¿cierto? Pero esto de sentarse alrededor de los círculos de saber, alrededor de los círculos de conocimiento, nos permiten aperturarnos al diálogo. Entonces, para mí una primera estrategia es el diálogo de saberes. Lo podemos llamar mesas técnicas con nombres más sofisticados, ¿cierto? Las mesas técnicas, los podemos llamar comités. Por ejemplo, ahorita existe el comité Universidad, Empresa, Estado, Sociedad, en donde se sientan todos los actores del ecosistema de investigación, innovación y emprendimiento. Pero en esencia, ¿eso qué es? Un diálogo de saberes. Necesitamos entendernos y traducir a veces este lenguaje tan técnico, ¿cierto? Y podemos ir un poquito más allá. Necesitamos traducir al lenguaje de señas, necesitamos traducir al lenguaje corporal, necesitamos traducir para las personas que no pueden escuchar ni pueden ver. Entonces, eso es una primera cosa que necesitamos hacer. Este diálogo de saberes nos va a permitir interactuar, nos va a permitir ponernos en el mismo nivel. Como decía ayer también, hay una obsesión que yo tengo, es que necesitamos de jerarquizar el conocimiento. Mientras la ciencia, la tecnología y la innovación tengan un estatus inalcanzable, pues va a ser muy complicado que todo lo que nosotros produzcamos en las universidades sea apropiado, ¿sí? Otra estrategia es la de la apropiación social, justo eso, ¿cierto? Y apropiación social no es solamente una conferencia, un congreso, no. Necesitamos diseñar muchas más estrategias de apropiación social, ser el conocimiento más accesible, mucho más práctico, más didáctico. Necesitamos realmente que el conocimiento trascienda, y para que el conocimiento trascienda lo tenemos que poner en el lugar donde es útil, en las empresas, en la comunidad, en la universidad, en el Estado. Y para cerrar, frente a los temas de las estrategias, creo que necesitamos hacer un activismo masivo, ¿cierto? La ciencia, el conocimiento necesita seguidores. Cada vez más
tenemos que hacernos conscientes que quien comparte la información realmente, que esa es mi premisa de hace 20 años, es quien tiene el poder, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros lanzamos una idea al universo, esa idea es transformada por muchas otras personas y realmente ahí es donde se genera el cambio. Inclusive desde el ego de científicos, cuando yo lanzo una idea primera, a mí es el primero que me citan. Hasta desde ahí deberíamos de pensarlo, ¿no? Pero muchas veces escondemos las ideas porque creemos que las ideas valen. Y las ideas no valen nada hasta que no se implementan. Porque uno cree que se está, como dicen en Colombia, inventando el agua tibia, y resulta que muchas personas en el mundo están pensando en exactamente lo mismo. Pero ¿quién está trabajando para implementar esas ideas? Entonces, difundir el conocimiento es importante, transferir el conocimiento como estrategia es importante, tener espacios de diálogo y de conversación, tener espacios prácticos, laboratorios prácticos, que la gente que tiene las problemáticas pueda venir a los centros universitarios, a los centros de desarrollos, o que pueda ir a las empresas a resolver sus dudas, es una estrategia que nos va a permitir interactuar. Y como decía, no sé si fuiste tú, que nosotros vemos a los empresarios como unos enemigos, ¿no? Ahí es donde realmente empezamos a generar información cuando conectamos el conocimiento, la academia, con los problemas sociales y con los problemas empresariales. Entonces necesitamos hacer como muchas más conversaciones horizontales y respetar sobre todo el conocimiento del otro y el valor que tiene el conocimiento para el otro. Yo también me adhiero al tema de integrar al sistema productivo a ser parte de los estudios. Nosotros desde la universidad donde yo estoy actualmente, quiero contarles una experiencia que va muy alineada a lo que nos comentaba el doctor Albert. Nosotros tenemos algo que se llama Plan Padrinos. ¿Qué es un Plan Padrinos? Es un programa donde los estudiantes pueden participar con un empresario, identificar alguna situación o problema, si lo queremos llamar así, y uno de nuestros compañeros, uno de nuestros colegas hace la parte de tutoría. Esto funciona para programas de pregrado, para programas de posgrado, y pues simplemente tiene que estar dentro de su temática. En algunas ocasiones sí podemos integrar de diferentes maestrías, no sé, una de innovación con una de transformación digital, pero sí tenemos una limitante muy grande, y es que a pesar de que hacemos un esfuerzo grandísimo por conseguir empresas, sensibilizarlas, bueno, prometerles esta vida y la otra para que participen, curiosamente la limitante más grande, por ejemplo, en la parte que yo coordino, es conseguir a los profesores que quieran ir a subirse la camiseta y trabajar con el estudiante y trabajar con el empresario, porque nuevamente, como lo pusimos acá, probablemente eso no genera un paper, o sea, eso no va a estar catalogado como nuevo conocimiento, y pues el profesor se siente que se desgastó en vano durante unos meses por algo que no va a ser publicado, que ahí no está generando un nuevo conocimiento, y seguramente ninguna revista científica lo va a avalar, porque puede ser una réplica de algo que ya está hecho, puede ser una idea que generaron, puede ser algo muy aplicado. Entonces digamos que parte de que todo funcione es a nosotros como investigadores, o a los que creemos o tratamos de considerarnos científicos, nos cambie la mentalidad y tengamos como esa vocación de devolverle a la sociedad un poco de lo que nos dio. Hay un concepto que me gusta mucho de la pregunta, y es el término impacto. Vamos a ver, cuando usted va a comunicar algo, tiene un objetivo. Y si su objetivo es aumentar el impacto, pues ¿qué es el impacto? Entonces, lo que pasa con las universidades públicas, las universidades y los investigadores
es que primero no entienden qué es el impacto, o todo el mundo entiende lo que es distinto el impacto, ¿no? Desde mi perspectiva, el impacto no tiene que ver con cuántas citas tiene usted. El impacto, vale, yo he trabajado cierto tiempo en temas de innovación social y, por ejemplo, a nivel mundial existe un sistema de indicadores, de métricas estandarizadas que se llama Impact Reporting Standards, que fueron desarrollados por la Red Mundial de Inversión de Impacto. Y cuando hablamos de impacto, estamos hablando de medir los efectos que algo genera. Si usted va a comunicar algo para generar impacto, tiene desde que va a generar la investigación, o desde que va a hacer el desarrollo tecnológico, o desde que va a hacer el proyecto de intervención en una comunidad, tener claridad cuáles son los objetivos de impacto, definir cuáles van a ser las métricas de impacto y medir el impacto. Lo que pasa es que nadie hace nada de eso, y mucho menos medir el impacto, porque dicen que medir el impacto es muy difícil, es muy complejo, pero llevamos 30 años diciendo eso. Tal vez si hace 30 años hubiésemos dicho que íbamos a comenzar a medir el impacto de una forma distinta, porque es muy sencillo ver cuántas citas tiene uno en Google, ¿no? Facilísimo, es facilísimo. Pero es muy distinto ver cuánto transformación, algo tan sencillo como cuánto se desarrolló la perspectiva crítica de una comunidad costera que fue afectada por el turismo de sol y playa y los enclaves turísticos. Algo tan sencillo como eso, pero es algo que no se hace. Y fue una investigación que se hizo, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco eso, ¿no? De construir el tema o estudiar sobre lo que debería de ser la medición del impacto, y precisamente entender que la medición del impacto y la comunicación del impacto tiene que ser algo que esté estrechamente relacionado desde el inicio de un proceso de investigación, desarrollo tecnológico, etcétera. Vale, eso sería. Yo quiero tomar un poco las palabras que decía Mabel, hablaba de este diálogo de saberes o diálogo de conocimiento. En educación y especialmente en mis clases hay una palabra que utilizo mucho, que me gusta mucho, que habla de la transposición didáctica. Para mí esa es una de las estrategias fundamentales. ¿Qué quiere decir esta transposición didáctica? O sea, si queremos llevar el conocimiento, y estoy hablando de palabras que a lo mejor pueden sonar un poquito rebuscadas, ¿verdad? Pero es tan simple como llevar este saber científico a un saber enseñable. Es un saber sabio, diciéndolo de alguna manera, pero digámoslo científico mejor, a un saber enseñable a un niño, a un campesino, a una persona en la comunidad, a una familia, a diferentes partes. O sea, esto no es solamente con estudiantes, sino que es, insisto, y también lo conecto con la primera pregunta también, respetando las realidades y los contextos, y siendo nosotros como académicos, bajándonos de esa nube, ¿verdad? Eso, básicamente es lo que nosotros sabemos, poder transmitirlo de la mejor forma. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha pasado que vamos al médico y nos dice, ¿sabe qué? Usted tiene una enfermedad, no sé cuánto, y uno queda, ¿pero qué? ¿Qué me dijo? Y uno como que lo anota, porque no tiene idea de lo que le están diciendo. Entonces, claro, pero es desde, o sea, son tantas cosas que uno dice, ya, pucha, ya, qué raro, a lo mejor tengo algo, pero terrible, que me voy a morir. Pero después, si me lo explican de una manera más cercana, no es tanto. O a lo mejor tengo algo muy grave, pero si me lo explican de buena forma, no parece tan grave. Entonces, todo va en esto. El lenguaje también va constituyendo realidades. O sea, si yo lo conozco, lo sé, tengo que también saber llevarlo a la otra persona, a este actor que es tan importante para mí, se supone, ¿no? O sea, o debería ser. Eso. Bueno, creo que lo que, como educador y formador docente,
lo que creo es fundamental para nosotros es formar docentes que sean agentes de cambio y a su vez intelectuales transformadores, de manera tal que el desarrollo del conocimiento, sea cual sea el área, sirva para responder a las necesidades, que son muchas dentro de cada contexto sociocultural en el que se muevan. Y básicamente esas capacidades y el trabajar con soluciones creativas es una tarea que bastante desafiante para los educadores del futuro, para los educadores actuales. Formar docentes como agentes de cambio y estos intelectuales transformadores es para que esas distintas realidades que dejan mucho que desear en muchas partes de los contextos en los que trabajamos, puedan mejorar ellos los que reciben todo esto, las consecuencias de nuestro accionar, que se van a plasmar en cada uno de los chicos y futuros ciudadanos. Necesitan montones de competencias, ¿no es cierto?, pero que tienen que responder a crear mejores condiciones dentro de su propio contexto. Y para eso las herramientas tienen que venir desde una educación que necesita cambios para evitar esa compartimentalidad que existe. El desafío para nosotros dentro de lo que serían las universidades está en integrar los conocimientos de manera tal que esa transformación, esa necesidad de cambio venga desde los mismos actores. Nosotros tenemos frente a nosotros ese gran desafío. Creo que la respuesta que sepamos dar como para enfrentar nuevos paradigmas en un mundo tan interconectado y que a la misma vez desafiante y cambiante constantemente, y que tiende a fortalecer todas las diferencias que hay. Tenemos que aprender a ver que lo que podamos hacer tiene que ser considerando que estamos viendo una realidad que puede ser muy distinta a la que los demás están viendo. Comprender que nuestra cosmovisión, nuestra visión del mundo no es universalmente compartida, que hay otros que lo ven muy diferente, y la capacidad de trabajar con otros, tanto dentro de nuestro medio como de otras latitudes, implica el gran desafío. La tecnología vendría a apoyar eso, y el gran desafío entonces está en poder formar a los docentes que lleguen luego a formar ciudadanos que puedan transformar su contexto, ¿no?, y puedan mejorar las condiciones de vida. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, estas preguntas que Hernando en la mesa de trabajo con la Vicerrectoría de Investigación desarrollamos eran inquietudes pues de nosotros, ¿cierto? Pues que estamos en el día a día, en el sector productivo, en el sector investigativo y en la academia, pero quisiéramos de pronto, si alguien del auditorio tiene alguna pregunta para alguno de los invitados, vamos a tener ese espacio de 2 o 3 preguntas puntuales. Espero que ustedes también tengan muchas inquietudes. Nosotros sacamos 3 porque queríamos darle espacio a ustedes, pero de verdad esto hay que seguirlo con un tintico después de este encuentro. Entonces no sé quién quiere o quién anotó una pregunta de los docentes que nos están acompañando, de los estudiantes, no todos al tiempo. Voluntario, voluntaria. Bueno. ¿Te puedes presentar, por favor? Buenas noches, mi nombre es Héctor Zapata. Yo quiero preguntar, uno de los panelistas hablaba sobre de jerarquizar el conocimiento. ¿De qué manera se puede cumplir
con ese planteamiento que usted hacía o a qué se refería específicamente con de jerarquizar. La dinámica es que respondan a lo sumo 1 o 2 panelistas para no dar la vuelta completa. Muchas gracias. Bueno, como las profesiones tradicionalmente, el conocimiento también ha estado jerarquizado, ¿no? Y voy a dar un ejemplo básico. Las licenciaturas, los que son licenciados, tienen una menor remuneración y quizás un menor estatus profesional que quien es ingeniero o es médico. Eso es real, ¿no? Ya ahora está cambiando, sin embargo, la labor de un licenciado, que es educar, es una de las labores más importantes del mundo. En el conocimiento pasa exactamente lo mismo, ¿no? El conocimiento técnico, el conocimiento científico, el conocimiento técnico y el conocimiento empírico. Y el conocimiento empírico siempre lo tenemos en el último lugar. Entonces, no darle valor a ese conocimiento empírico ha originado también una violencia contra las personas que ejercen ese conocimiento empírico. Cuando yo ejerzo violencia sobre las personas que tienen ese conocimiento empírico, eso genera una reacción. Y una primera reacción que puede generar es justo que las personas no compartan su conocimiento o por el contrario genere una desconfianza que no permite un diálogo claro y transparente. Normalmente el conocimiento empírico le da solución a las problemáticas cotidianas. Cuando nosotros llegamos con un conocimiento sofisticado, por ejemplo, a una comunidad que tiene una problemática, quizás la comunidad a su manera hace tiempo resolvió su problema. Entonces, cuando yo hablo de jerarquizar el conocimiento, el primer sentido que le estoy dando a eso es que todos los conocimientos están en el mismo nivel. Y están en el mismo nivel porque se construyen de maneras distintas, desde ópticas distintas, desde realidades distintas. Y cuando nosotros ponemos al conocimiento como conocimiento, no importa cuál sea la forma de producción de conocimiento, en su lugar y le damos su estatus, eso nos permite la posibilidad de conservar, de conversar, de co-crear y de construir mejores soluciones. Y a lo segundo, cuando me refiero a jerarquizar el conocimiento, me refiero también a quitarle el nombre de personas y de profesiones al conocimiento. ¿Sí? Entonces eso genera también un diálogo mucho más sincero y nos permite poder abrirnos. Si hay una cosa que ha estado pasando es, por ejemplo, que las comunidades, cuando los investigadores van a las comunidades, ya no quieren hablar, ¿no? Ya no se quieren abrir, porque el conocimiento está jerarquizado. Porque normalmente se sataniza también las otras formas de conocimiento. Entonces el conocimiento social, antropológico, tiene menos costo y menos valor que el conocimiento, no voy a decir conocimientos porque si hay alguien de profesión no herir susceptibilidades, pero a eso me refiero con jerarquizar el conocimiento, tener los conocimientos, trabajar, digamos, en una estrategia de que el conocimiento sea horizontal, que los diálogos sean horizontales. ¿Voluntario o voluntaria? Solo dos panelistas. El término era de ella. Uno es acerca de la implementación de este importante tema con las políticas públicas, porque efectivamente muchas de las políticas públicas que se desarrollan se quedan en el papel, pero se quedan en el papel porque las personas que están allá sentadas no conocen el trabajo de campo y muchas de esas que no se dan en el trabajo de campo pues simplemente es por falta de conocimiento, porque no las ejecutan ni saben cómo ejecutarlas. A mí me gustaría que ustedes de pronto me dijeran de qué manera podría llegar a ser efectiva
esa implementación, de qué forma se podría poner de verdad en marcha una política pública y que no se quede únicamente allí, porque muchas de ellas incluso se quedan sin recursos para ejecutarlas. Y hay muchas maneras con una buena gestión de conseguir esos recursos. Y lo otro, y bueno, me dijeron que una sola, pero la otra es que muchos empresarios, en mi grupo familiar hay empresarios, incluso uno de mis sobrinos estaba estudiando acá finanzas y a él le daba jartera venir a escuchar, y yo le decía es que es parte, y ha sido empresario muy joven y con conocimiento ha conseguido éxito, pero yo creo que es de ambas partes, porque ustedes mencionan, miren, los empresarios, nosotros pues nos da jartera con el tema de los empresarios, porque ellos tienen un conocimiento empírico y práctico, y ustedes desde la academia investigando y desarrollando cosas para implementar. ¿De qué manera también podría buscarse el interés para que los empresarios también tengan la posibilidad de adquirir el conocimiento y no haya de pronto el rechazo de ambas partes? Porque yo misma lo vivo en mi familia y hace parte de estructurar un buen equipo de trabajo. Muchas gracias. Yo voy a hacer una llamada, pero quiero aprovechar este espacio para lo siguiente. Es que me estaba llamando mi hijo y creo que es algo urgente porque me ha hecho como 10 llamadas. Pero quiero aprovechar este espacio para lo siguiente, frente al tema de las políticas públicas. Y es que en la no ejecución de las políticas públicas hay una responsabilidad 50-50. Nosotros decimos que los legisladores hacen políticas públicas que nadie conoce, pero la sociedad no ha asumido su responsabilidad de ser un veedor ciudadano efectivo y activo. Entonces, como no conocemos el Estado, como no sabemos dónde están las políticas públicas, pues no hacemos cosas coherentes realmente para hacer que las políticas públicas se puedan implementar. Entonces, yo también hoy hago un llamado a todos los jóvenes que están aquí, es que necesitamos conocer el Estado, porque hay muchas ofertas del Estado que se pierden porque realmente nosotros no sabemos la estructura del Estado y a quién debemos acudir cuando les tenemos una necesidad. Por lo tanto, creo que es imperante que al interior de las universidades se cree una cátedra de liderazgo política, una cátedra de estructura del Estado, porque la sociedad es pasiva. El voto nos lo está diciendo, o sea, el abstencionismo es altísimo y eso es una responsabilidad nuestra, porque ahí nosotros somos parte del Estado. Entonces creo que esa es una manera que se puedan implementar, y es que seamos buenos ciudadanos, y ser buenos ciudadanos es ser buenos veedores, ser buenos críticos, pero con conocimiento. ¿Vas a...? Listo, ¿vas a contestar? No sé si Edgardo ¿Querías contestar o no sé? Lo mío es muy rápido. A mí me ha tocado formular políticas públicas desde la estrategia, entregárselas a los líderes políticos, y también en la visión del político. Ahora en la mañana estaba con los profesores de ingeniería enseñando una política de cambio climático que el alcalde tuvo una visión, él ya sabía que se iba a ir. Entonces amarró la política pública de tal manera que dejara lista el plan de acción, el plan de evaluación para la próxima política. Entonces llegaba el nuevo alcalde y estaba amarrado, ya no podía hacer ningún cambio, más no lo tenía que hacer, implementación. Y como lo decía la compañera, también formuló una participación ciudadana en esa política. Ha sido la primera política pública en Costa Rica que ha sido integrada por la ciudadanía con visión ciudadana. Entonces, ¿eso qué logró? Que la ciudadanía misma lograra identificar cuáles eran sus debilidades, se les entregó al alcalde, el alcalde nos la entregó a nosotros como analistas, y le entregamos la política, el plan de acción, el plan de implementación, visualizado y supervisado por la población. Entonces, el cambio no es, como lo digo la compañera, no solamente es con la visión de los políticos, sino la integración completa y en una nueva formulación política. El problema es que tenemos tanta información y la ciudadanía no llega a tomar esa información. Entonces es un momento que, como digo la compañera, que la política llegue a la ciudadanía. Sí, yo respecto a la segunda cuestión, me parece muy interesante porque en el fondo yo esto lo he vivido desde las dos posiciones. Yo llevo bastantes años de académico, pero también he trabajado en la industria y he montado 2 empresas.
Y al final es que esto es como en los partidos de fútbol, ¿no? Tú estás con tus amigos que son de tu equipo y cargas contra los del otro. Es que los del Madrid son malísimos. Yo soy de Barcelona, por cierto. Los del Madrid son malísimos. Y lo hacemos sistemáticamente. Y yo creo que ahí debe haber algo psicológico que yo desconozco, pero seguro, estaban hablando aquí de pensamiento lateral. Yo creo que eso es lo que tenemos que trascender. Y ambos colectivos, el colectivo universitario o académico y el colectivo empresarial. Es un tema de acercamiento, de cambio de actitud, de cambio de posturas. Y hace 100 años no era necesario, porque si tú producías algodón, ¿para qué ibas a necesitar en la academia? Y si tú estabas haciendo las ecuaciones diferenciales de no sé quién, ¿para qué ibas a necesitar al productor de algodón? Pero es que hoy en día el mundo va tan rápido que, perdón, o nos ponemos de acuerdo unos y otros o nos quedamos muy para atrás. Por tanto, hoy ya no es que podamos, es que los del Madrid, no, es que los necesitamos. Los necesitamos mutuamente, de hecho. ¿Vale? Aquí, ante esto, hay actores que se dan cuenta, y Joseba se ha dado cuenta de esto. Y esto de estos días se ha dado cuenta, porque entre otras cosas, estamos aquí, no sé si habrá muchos empresarios, pero esta tarde estábamos con empresarios, Daniel y yo, salvando esas barreras. Y el otro día estábamos con profesores apretándoles para el otro lado. Por tanto, Joseba se ha dado cuenta y pone los medios. Estoy convencidísimo de que hay muchísimos empresarios y agrupaciones de empresarios, porque normalmente son las agrupaciones las que están intentando salvar esa barrera. Bueno, tenemos que hacer el esfuerzo. Existen 1 millón de iniciativas para eso, muchísimas. Antes se comentaba una. Nosotros en Cataluña desarrollamos hace muchísimo tiempo, 2013, es como si hubiese pasado una eternidad, hace 9 años, el doctorado industrial. Copiamos el modelo de Dinamarca e insertamos una persona a hacer la tesis doctoral en la industria, financiado desde el gobierno. Poquitos, no muchos, entre 10 y 20 cada año. Semillita, que hemos conseguido casi 10 años después, 200 doctores insertados en la industria. Además, la industria se los queda. ¿Por qué se los queda? Porque es gente formada en la industria y que sabe muchísimo y sabe de eso. Y además, cuando hay un problema, el jefe de I+D, cuando hay un problema gordo, le va y le dice: oye, mira a ver si de la universidad que vienes hay alguien que sepa de. Y esa persona hace de puente. Eso es brutal, es increíble la de beneficio a largo plazo que nos ha reportado. Eso se puede hacer con doctorados, en Costa Rica lo hemos propuesto también con másters, y como es hay infinidad de acciones. Tenemos que ser capaces de sentarnos en una mesa, los del Barcelona y los del Madrid, y decir: mira, aunque no me guste el color de tu camiseta, aunque mi equipo sea mucho mejor que el tuyo, para jugar a fútbol tenemos que estar los dos. Yo quiero hacer un aporte ahí, y creo que necesitamos también sincronizar los tiempos de la academia con el empresariado, porque el empresariado siempre quiere ir a la carrera y todo lo quiere a la carrera, y la academia se toma sus tiempos. Entonces necesitamos sincronizar ese reloj, pero lo otro que necesitamos hacer también es un diálogo de generación de confianza con el empresariado. Colombia hace 4 años, 3, nosotros arrancamos ministerio hace 2 años, hace 3 años está financiando 500 doctores en donde el Estado asume el pago de ese doctor en la incorporación de la empresa, 500 por año, y solamente el 10% de esos doctores la empresa se los queda. Entonces ahí también hay una conversación que hace falta, porque el Estado está haciendo un esfuerzo grande en pagar doctores justo para que ese recurso humano empieza a incrementar la innovación. Cuando se hace una evaluación de cómo ha sido el desempeño de esos doctores en las empresas, las evaluaciones son buenísimas. No, mi experiencia con los doctores ha sido fabulosa, pero la respuesta, el impacto, cuando ya hablamos del impacto, sí, el impacto es bueno, se generan nuevos productos, nuevos servicios, nuevas metodologías, pero en la empleabilidad el impacto es bajito. Entonces, algo necesario para sincronizar esos tiempos.
Bueno, agradecerles a ustedes, de verdad para nosotros es un orgullo haberlos tenido aquí durante toda una semana compartiendo conocimiento, también que vivieran la experiencia y conocieran nuestro país, nuestra región, lo rico que comemos, que somos delgados porque hacemos ejercicio, ¿cierto? Hacemos mucho ejercicio. Y que invitarlos pues a que en otros espacios nos acompañen desde la virtualidad, desde la presencialidad, que sigamos construyendo y aportando a lo que decía la doctora, generar esos cambios de mentalidad, de comportamiento, de actitudes para lograr una mejor sociedad, para cuidar nuestro planeta. A ustedes chicos que dieron aguante, sabemos que a esta hora ya empieza el cansancio, que es jueves, y como dice, el cuerpo lo sabe, ya mañana es viernes, ¿cierto? Y pues a todo el equipo de la Vicerrectoría también por apoyar todo el proceso, a todo el equipo y esperarlos el próximo año. Quedamos con un reto grandísimo porque este año trajimos personalidades de alto nivel de diferentes países, de Colombia, y ya nos tendremos que poner a pensar qué vamos a hacer, ¿cierto? Invitarlos a que ustedes multipliquen esta experiencia. Vamos a estar compartiendo todas las memorias en el micrositio para que bajen los videos, los que no pudieron ver todas las presentaciones, y que también los que nos hagan esa retroalimentación. Realmente fue todo un esfuerzo con un único propósito, que ustedes conectaran con todo ese conocimiento de estas personas aquí presentes y las virtuales, y veamos que el mundo tiene muchas opciones, oportunidades, que hay mucho por trabajar, pero que depende de la visión que tengamos y del tema actitudinal, porque no solamente es conocimiento, sino también ser personas, ser integrales en todo. Entonces, agradecerles, no sé, yo soy mucho de selfie, yo no sé si nos toman una foto aquí así, haciendo algo para las redes sociales. La doctora Mabel se identifica, o yo me identifico con ella, redes sociales para todo, ¿sí? Entonces, no sé si Uber nos ayuda, no sé si nos hacemos aquí, no se vayan ahí, o hacemos un boomerang para que publiquemos, ¿vale? Hay que visibilizar, ¿no? Y les pedimos